¿Quieres saber cómo encontrar podcasts relacionados o similares al tuyo para hacer colaboraciones y crecer juntos? Te doy mis claves. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast. Podweb.site, la agencia de desarrollo web para crear la página web de tu podcast con el hosting incorporado, adaptado a la versión 2.0, lo más moderno que hay. De eso voy a hablar. Tengo que hablar. ¿Cuándo era que? Yo no he dicho cuándo. Bueno, esta semana voy a hablar de eso. De por qué PowerPress es el mejor plugin que hay para WordPress y por qué WordPress supera a todas las plataformas que te ayudan a crear el hosting de tu podcast. Por mucho, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. Pero en PodWebsite nosotros te montamos esa web. Y si necesitas consultoría o necesitas auditoría de tu podcast, contáctame, robertsazuke.com/contacto y con gusto hablamos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de cómo encontrar podcasts similares para hacer colaboraciones. Esto es importantísimo. La mejor técnica que existe para aumentar la audiencia de tu podcast rápido, sin inversión económica y haciendo buenas relaciones, es colaborando con otros podcasts de la misma categoría del tuyo. Si tú llegaste a este movimiento entendiendo que tenías que hacer competencia y que mi podcast es mejor porque mi podcast es el primer podcast. Bueno, hermano, mire, usted está perdiendo la oportunidad de crecer. Es sencillo. Ya, hermano o hermana, está perdiendo la oportunidad de crecer. Porque en este medio no tiene sentido competir. Ya lo he explicado en otras ocasiones. ¿Por qué no tiene sentido competir? Mira, en los medios masivos de comunicación, los tradicionales, televisión, radio, se compite. Porque hay una sola audiencia. Porque el contenido que se hace en radio y televisión, incluso en medio escrito, periódicos, sí que existen todavía, es que una persona está viendo o la televisión o escuchando radio o leyendo un periódico. Y dentro de la televisión va a haber un canal a la vez o una emisora a la vez, en el caso de radio, o un periódico a la vez. Entonces, como los medios lo saben, que necesitan tener la mayor cantidad de gente posible, evidentemente todos quisiéramos tener la mayor cantidad de gente posible, pero como el canal 9 tiene que asegurarse de que la mayor parte de gente lo vea a él, entonces compiten. Y tiene sentido que compitan, porque si no compiten, va a haber uno que sí compite y le va a quitar la audiencia. En el podcast, una persona interesada en el tema que tú produces puede suscribirse a tu podcast y también al podcast similar al tuyo o relacionado. ¿Lo ves? No tiene por qué escuchar un podcast. No, yo me puedo suscribir como oyente a todos los podcasts que yo quiera del mismo tema. Ya, eso es así. No hay audiencia cautiva como en los medios tradicionales. Entonces, perder la oportunidad de crecer con esta técnica de la colaboración es condenar tu podcast al fracaso y tu podcast probablemente pase a ser uno más de la estadística que dice que 9 de cada 10 podcasts están abandonados. ¿Por qué? Porque no creció. ¿Y por qué no creció? Bueno, yo no sé, porque era el podcast número 1. Fue un podcast mejor producido. Mira, no importa que tu podcast sea el mejor producido, sea el número 1 en la categoría tal, de ranking y tal. Eso no importa si la gente no te escucha o si tiene poca descarga, porque tú puedes entrar a cualquier ranking teniendo pocas descargas. Eso es así.
¿Por qué? Porque los rankings están condicionados a cada país. Yo estoy número 1 en Apple Podcasts en República Dominicana. En República Dominicana la mayoría de gente no escucha podcasts en Apple Podcasts. Quiere decir que probablemente con 50 reproducciones ya tú estás en el top 1. Déjate de estar compitiendo, deja de perder el tiempo, que eso no va a hacer crecer tu podcast. Decir que es número 1, decir que es el mejor, no va a hacer crecer tu podcast. Eso es alimentar el ego, eso es inútil, eso es banal. Lo que verdaderamente hace crecer tu podcast, verdaderamente, y es mucho más genuino y mucho más orgánico, evidentemente, que pagar publicidad, son las colaboraciones con otros podcasters. Ok, y para que no quede dudas de que es así, y para ser ejemplo, porque a mí me gusta ser ejemplo para hablar con propiedad, si tú vas a mi perfil de podchaser.com y escribes Robert Sasuki, te vas a dar cuenta que tengo colaboraciones con más de 35 programas desde el año 2016, un año después que renové Te Invito a un Café. Y están ahí. Y puedes escuchar las entrevistas y los audios. ¿Ya? Entonces, hay que hacer colaboraciones. Pero tenemos la realidad hoy de que la mayoría de los podcasts, en cualquier categoría, en cualquier idioma, están inactivos. Eso es verdad. Entonces, yo estuve haciendo una lista actualizada de podcasts relacionados a los míos para hacer colaboraciones, para contactarles para hacer colaboraciones. Y decidí usar Listen Notes para hacerlo. ¿Por qué? O sea, para depurar, y te voy a dar el cómo, ¿no? Para depurar, porque no tiene mucho sentido hacer colaboraciones con un podcast que su última publicación fue el año pasado. No tiene sentido. O sea, esa gente probablemente perdió oyentes ya, o probablemente ya nadie lo escucha. No, las colaboraciones se tienen que hacer. No importa si el podcast con el que quieres colaborar es 100% de tu temática. Eso no importa. Te voy a poner un ejemplo. Pero sobre todo que esté activo. Y sobre todo que tenga oyentes. Claro, también tú tienes que asegurarte de tu tener oyentes. Pero se puede dar el caso de que yo apenas estoy empezando un podcast. Nadie me está escuchando. ¿Y puedo colaborar con otro podcaster? Absolutamente sí. Yo lo he hecho con muchísimos podcasts que están comenzando. Y yo teniendo muchas descargas en Te Invito a un Café, aún así he accedido. Claro, ¿por qué? Porque ese empujón es necesario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ese empujón a mí también me beneficia a largo plazo, porque esa entrevista queda ahí para toda la vida mientras el podcast esté activo, porque ese podcast eventualmente va a crecer y va a oír esa entrevista, porque esa gente va a llegar a mí de alguna manera. Y como mínimo, el beneficio de apoyar a un podcast que está comenzando, como mínimo, indexación en los buscadores. Y a mí me basta con eso, ya como forma de ganar. Porque se trata, claro que sí, se trata de que en las colaboraciones ambos ganemos. Eso es así, también. Entonces, el mejor criterio es que esté activo. La manera más precisa de encontrar podcasts similares o relacionados al tuyo es en listennotes.com. Listennotes es el Google de los podcasts. Es un buscador avanzado. Entonces, ¿cómo lo hago? En vez de ir al buscador, lo puedo hacer de la forma larga, es la siguiente. Es una forma larga, pero no te cuesta nada. Ya te explico. Tú vas al buscador de Listen Notes y escribes la palabra clave de la temática de tu podcast. Por ejemplo, Te Invito a un Café, psicología. Y en los resultados te va a dar resultados de episodios que mencionan la palabra psicología y podcasts que tienen el nombre de psicología. Cualquiera de los dos tú eliges. Tú dices, no, déjame irme a la categoría al área de podcast. Bien, podcasts que tienen o en el título la palabra psicología o en la descripción dice que de psicología. Y tú, podcast por podcast, vas abriendo la página de cada podcast, se vas leyendo la descripción, revisas ahí mismo de cada podcast, revisas el tiempo de actividad, es decir, con qué frecuencia publica, cuántos episodios tiene publicado, cuál fue su última publicación, que sea reciente. Pero cuando te digo reciente, es la semana pasada o el mes pasado, como mucho, el mes pasado. Quiere decir que está activo. El idioma, evidentemente, si escribes la palabra clave en español en Listen Note, te va a dar resultados en español.
pero asegúrate de que esté en español. Y no importa el país que sea. Ojalá sea en Checoslovaquia, no importa. ¿Ok? Entonces, en ese mismo perfil de cada podcast, tú tienes el RSS feed del podcast, que tú lo puedes copiar. Para eso tienes que crearte una cuenta gratuita en Listen Notes, porque si no, no te deja. Copias el RSS feed, te metes dentro del RSS feed. De hecho, Listen Notes te abre el RSS feed y tú filtras y buscas donde dice email. Y dentro del RSS feed hay un espacio para el correo y generalmente, si está bien hecho ese RSS, debe aparecer ahí el correo de contacto del dueño de ese podcast. ¿Ya? Entonces tú tomas el correo y lo metes en una base de datos o le mandas un correo de una vez. Hola, mira, fulano, yo escucho tu podcast. Tú le dices a ChatGPT que te ayude a hacer ese correíto de colaboración con los criterios que tú quieras y olvídate que te lo da de una vez. Copias, pegas, envías el correo y esperas tu respuesta. Y eso es un ejercicio que tú puedes hacer en un día a 10, 20, 30 podcasts. Porque muchos te van a decir que no. Yo no sé si muchos te van a decir que no. Pero hay muchos que ni revisan el correo y no te van a responder. No sé si es la mayoría tampoco. Pero habrá un grupo que te diga que sí y ya. Del grupo que te diga que sí, hacer las colaboraciones. ¿Ya? No te sorprendas si encuentras pocos podcasts activos en tu categoría. 9, el 90% están inactivos. ¿Ya? Pero manéjate con los activos, porque el hecho de que hayan solo un 10% de podcasts activos en el mundo, por lo menos, no importa el idioma, es una oportunidad entonces porque la audiencia que escuchaba esos podcasts que ahora están inactivos están escuchando el 10%. Entonces deberíamos tener más audiencia. Bueno, pues vamos a trabajar. Eso es una vía lenta, pero que no exige inversión más que de tiempo, dinero o nada. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hacer algo en masa? Si tú dices, no, yo quiero mandarle un correo de colaboración a todos los podcasts de mi categoría que estén activos, sin mirar a quién, en vez de un correo a la vez, un bulk, un correo con todos los destinatarios en ese solo correo. Entonces, Listen Notes tiene una sección que se llama Data. Está arriba en el menucito a la derecha. Data. En Data tú le das y tú filtras por categorías. Y entonces, de la categoría tú le dices, mira, en la categoría tal, que sea de este idioma, que tenga, ojo, un criterio, que tenga, a menos que te pidan el favor, que tenga más de 10 episodios ese podcast publicado, por lo menos. Que sí he tenido la experiencia de apoyar podcasts que están comenzando, pero no llegan al episodio 10 y se mueren. Mínimo 10 episodios y que su última publicación haya sido hace 2 semanas. Le das a exportar eso y él te tira una tabla, Listen Notes, pero esa tabla hay que descargarla y hay que pagarla. Y entonces, dependiendo de los datos que tú quieras que tenga la tabla, te cuesta más o te cuesta menos. ¿Ya? Yo lo uso con mucha frecuencia. Yo necesito, déjame ver cuánto me da la tabla. 100 podcasts hay activos de psicología, parecidos a Te Invito a un Café, activos con esta característica en español, 100. Bueno, yo quisiera contactar a los 100. Bueno, la base de datos, para yo exportarla, tengo que pagar, que me incluya el correo, $10. Bueno, pues si tanto me interesa, porque yo sé que esa colaboración es una inversión, porque tampoco podemos pretender que sin gastar un peso en nada ganemos solamente y no perdamos nada, ¿no? Hay que invertir. Y $10, si yo voy a invertir $10 para trabajar con 20 podcasts de esos 100 y esos 20 podcasts me reportan un incremento de 100 oyentes, cada oyente me salió en $0.01 y de esos 100 oyentes yo logro que algunos me compren mis cursos, contraten mis servicios. Con un cliente yo recupero esos $10. Eso es nada. Estamos hablando de inversión aquí y hay que invertir o tiempo o dinero. Entonces, la vía lenta, la que te expliqué, coge tus 100 podcasts, tendría que coger mis 100 podcasts y esos 100 podcasts uno por uno depurarlo. Con esto de la base de datos de Listen Notes, no. $10, en un segundo tengo el archivo en Excel. Tengo todos los correos, copio correos, ChatGPT, ama el correo, enviar correo, listo. ¡Tarán! Ya, en minutos
ya yo me puse en contacto con 100 podcasts. Y lo que tengo es que esperar respuesta para agendar la colaboración o para ponernos de acuerdo en la colaboración, porque no toda colaboración tiene que ser una entrevista. Puede ser un asalto. Es decir, tú produces un episodio mío en mi podcast y yo uno tuyo de tu podcast. Pero puede ser una mención. Pero puede ser una conversación que no sea tipo entrevista. Colaboraciones hay muchas maneras, ¿ya? Tú tendrías que ponerte de acuerdo con cada podcast, ¿ya? Esa es la mejor manera es con Listen Notes. Hay otras maneras alternativas que funcionan, pero no te dan los datos que te dan Listen Notes. Por ejemplo, si tú vas a iTunes, en la versión web, atiende esto. En iTunes, en la versión web, no, en la versión de escritorio, en Mac o en Windows. Entonces tú vas a iTunes y tú buscas tu podcast y hay una pestañita que dice relacionados, que son podcasts que la gente escucha. La gente que escucha tu podcast también escucha esos podcasts. Y ahí te da una listica, pero solamente te dice cuáles son esos podcasts, más nada. Otra manera bonita es crear un esquema con Rephonic, REPHONIC.com. Puedes crear una cuenta gratuita. Rephonic, cuando tú reclamas tu podcast, te hace una gráfica de vínculo donde te presenta tu podcast en el centro y con rayas, con flechas, dice qué podcasts son relacionados al tuyo. Pero nada más. Se ve muy bonita esa gráfica abierta, ay, qué linda, pero no te da más datos. Entonces, Listen Notes supera todo eso. Y si necesitas hacerlo rápido, que deberías hacerlo rápido, lo de las colaboraciones, no perder tiempo con eso, Listen Notes. Si te asalta el miedo, la ansiedad, ay Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Si me dicen que no, dale con todo y miedo y ansiedad, porque todos experimentamos ese miedo. Todos. Lo peor que puede pasar es que te quedes con ese podcast donde estás en silencio, nunca te respondió o te dijo que no, y él no, ya tú lo tenías. Así que tú no pierdes nada con enviar ese correo y ver qué pasa. Yo he construido verdaderas relaciones de colegas y de amigos colaborando con podcast. Incluso mentores míos de podcast, he tenido el privilegio de entrevistarlos y de colaborar con ellos, siendo ellos mucho más grandes que yo. Y apenas comenzando. Por el caso de Joan Boluda, que en 2017 yo dije, no, pero Joan Boluda, yo lo admiro, es mi mentor, me inspiré en él para hacer mis podcasts diarios. Déjame ver si él me da una entrevista. Y me dio 2. Sí, claro, ¿cuándo? ¿Cuándo nos reunimos? Tal día. Sí, pues listo. Y nos reunimos ahí y hablamos de todo. Duramos como 2 horas y media conversando. Maravilloso. Y así muchos otros colegas que yo admiro y muchos otros que he apoyado que están comenzando, porque yo sé que cuando yo estuve comenzando también necesité apoyo y hubo gente que me la dio. Y mi podcast son lo que son gracias a ese apoyo también. Entonces, ahí están esas recomendaciones. Espero que te hayan servido. Si quieres hacer una colaboración conmigo y lo ves, ponte en contacto conmigo, robertsazuke.com/podcast. No tienes que mandar a hacer un correo por ChatGPT. Me lo dices, Robert, mira, yo también hago un metapodcast, como esto es podcast, o tengo un podcast de psicología. Te dejo aquí el enlace para que lo escuches. Me gustaría que colaboremos. Y yo te voy a responder sí, no, pero no te voy a dejar en silencio. ¿Ya? O sí o no, sí te voy a responder, pero no te dejo en silencio. Así que anímate. Espero que te haya sido este tema de utilidad. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.